Un multimillonario descubre a la hija de su criada lavando platos en secreto y está a punto de descubrir la desesperada verdad que ella haría cualquier cosa por ocultar. 3. El multimillonario Arthur Coleman, mientras camina por sus silenciosos pasillos, se encuentra con una imagen inesperada en su cavernosa cocina. Claire, una chica de 17 años, hija de su ama de llaves, está fregando una montaña de platos. Tiene las manos enrojecidas y en carne viva. Sus ojos están muy abiertos por el terror. Debería estar en la escuela. En cambio, está aquí contando mentiras para proteger un secreto desesperado. El multimillonario, un hombre que amasó su fortuna leyendo a las personas, sabe que esto es más que una chica ayudando a su madre. Es una pista de un sacrificio que aún no puede comprender. Construyó un imperio basándose en patrones, pero el sueño era un precio que no podía pagar. Arthur Coleman descubrió que el silencio era el sonido más fuerte en su vasta y vacía mansión esa noche. Ese silencio se rompió. El gran reloj del vestíbulo dio las 13 a.m. El sonido era pesado. Cada campanada resonaba en el pasillo de mármol. Arthur Coleman se paró en lo alto de la gran escalera, con su bata de seda bien ajustada. Era un hombre que había construido un imperio naviero global. Lo había hecho predeciendo problemas. Podía ver una tormenta en el mar de la China meridional y saber al instante qué 300 barcos debían cambiar de rumbo. Sin embargo, no podía predecir una solución para su propio insomnio. Se frotó los ojos. La casa estaba fría. Regresaba de la biblioteca con un pesado libro sobre la historia de Roma, sin leer, en la mano. Había intentado leer, había intentado escuchar música, había intentado meditar, pero su mente, el activo que había construido su fortuna, no se apagaba. Fue entonces cuando lo oyó. No era un sonido peligroso, su seguridad era absoluta. Nadie podía entrar en la propiedad. Era un sonido pequeño, un sonido secreto, el sonido de un vaso que se colocaba suavemente sobre granito. Arthur se quedó paralizado. Escuchó. El sonido provenía de la planta baja, en el extremo más alejado de la casa. Desde la cocina principal, el suave y rítmico roce de una esponja sobre un plato. Se dirigió al pasillo, con sus zapatillas de cuero silenciosas sobre las lujosas alfombras. Bajó las escaleras, con la mente a 1000 por hora. No era un ladrón no estaría lavando platos, era un empleado. ¿Pero por qué? A estas horas. Empujó la pesada puerta de roble de la cocina principal. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la pequeña luz amarilla que había sobre la cocina industrial. La cocina era enorme, diseñada para atender a grandes fiestas. Era una caverna de acero inoxidable y madera oscura. Allí, empequeñecida por las encimeras, había una chica. Estaba encorvada sobre el fregadero de acero, de espaldas a él. Parecía pequeña y delgada. Estaba fregando una copa de vino de cristal con una energía concentrada y desesperada. Arthur carraspeó. La chica dio un respingo y aspiró aire bruscamente. Se giró tan rápido que se le cayó la copa. Se le resbaló de las manos enjabonadas. ¡Oh!, gritó, lanzándose a por ella. La atrapó por los pelos, con los nudillos blancos. Tenía los ojos muy abiertos. No solo estaba asustada, estaba aterrorizada. Era un terror que parecía demasiado grande para una simple sorpresa. «Señor Coleman», susurró ella. Él no la reconoció. Tenía personal, pero rara vez los veía. Los dirigía a su jefe de personal, George. «¿Quién es usted?». Su voz no era desagradable, pero era la voz de un hombre acostumbrado a recibir respuestas. «Soy Claire, señor. Claire Miller». Se secó las manos frenéticamente con un paño de cocina, con la mirada fija entre él y la puerta. «Soy la hija de Helen. Helen Miller, su ama de llaves». Arthur lo recordó. Helen, una buena mujer, fiable, tranquila, siempre profesional. Helen llevaba 5 años con él. «Claire», dijo Arthur, entrando en la cocina. Encendió las luces principales. La habitación se inundó de una luz blanca y estéril. El repentino resplandor hizo que la chica se estremeciera. Ahora la veía claramente. Era joven, tal vez de 17 años. Tenía el pelo rubio, pero lo llevaba recogido en una coleta desordenada y deshilachada. Algunos mechones se le pegaban a la frente húmeda.
Estaba pálida. La piel debajo de sus ojos no solo tenía ojeras, estaba oscura, magullada por un profundo agotamiento. Parecía un soldado que hubiera estado en el frente durante semanas. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó Arthur, ahora con voz más suave. ¿Dónde está tu madre? Está enferma, señor, dijo Claire. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. Solo es un resfriado fuerte. Se sentía fatal. Estaba muy preocupada por los platos de su fiesta. Le dije que me encargaría de ellos para que pudiera descansar. La mirada de Arthur se desvió de la chica al fregadero. Estaba lleno. Los restos de su cena para 30 personas. Platos, sartenes, bandejas, docenas de vasos. Era un desastre digno de un catering. Era trabajo para 3 personas, no para una niña. Un resfriado fuerte, repitió Arthur. Volvió a mirarla. Su mente analizaba la mentira. Era una mala mentira. Una niña de su edad debería estar durmiendo. Y ella te envió, dijo a las 3 de la madrugada, a hacer su trabajo. No. La voz de Claire era aguda, de repente protectora. El terror fue sustituido por un destello de ira. Ella no me envió. No sabe que estoy aquí. Entré yo sola. Tengo una llave. La ayudo los fines de semana. A veces conozco su rutina. Solo quería terminarlo antes de que se despertara para que no se preocupara. Era una mentira valiente, pensó Arthur, pero una mentira al fin y al cabo. Deberías estar en la cama, dijo Arthur, cruzando los brazos. Mañana tienes colegio. Hoy, mejor dicho. Claire se estremeció. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, un tensar de hombros, una rápida bajada de la mirada. Arthur lo vio. Había amasado su fortuna leyendo los estremecimientos de sus competidores al otro lado de la mesa de la sala de juntas. Un estremecimiento significaba una verdad oculta. Sí, señor, susurró ella con la mirada fija en el suelo. Terminaré pronto. Prometo que no volveré a molestarlo. Soy muy callada. Se volvió hacia el fregadero como si lo hubiera despedido. Era una señal clara. Por favor, váyase. Arthur no se fue. Se quedó allí durante un minuto entero, observándola fregar. Vio sus pequeñas manos enrojecidas y en carne viva por el agua caliente y el jabón. Miró alrededor de la cocina. Sus ojos se posaron en una mochila tirada junto a la puerta de servicio. Era una vieja mochila azul descolorida. Las cremalleras estaban desgastadas. Parecía pesada. Colgando de la cremallera principal había un cordón de honor azul brillante y dorado. Arthur entrecerró los ojos. Conocía ese cordón. Era del tipo que llevaban los mejores alumnos en la graduación. Junto a él, metida en el bolsillo lateral de Maya, había una pequeña foto enmarcada. Era antigua. Una joven y un hombre con un impecable uniforme militar. Arthur miró a la chica. Miró la montaña de platos. Miró el cordón de honor. El cordón de honor. El lavado de platos a las 13:15 am. La mentira. El agotamiento. Estas piezas no encajaban. Eran un patrón roto. Y Arthur Coleman odiaba los patrones rotos. «Deja los platos», dijo Arthur. Claire se detuvo, con las manos congeladas en el agua jabonosa. «Señor, déjelos. Vaya a casa. Duerma un poco. Pero mi madre se enfadará mucho si no están limpios. Tendrá problemas. Yo me encargaré de su madre», dijo Arthur. Su tono no era duro, pero no dejaba lugar a discusiones. «Vete a casa, Claire». Ella dudó. Sus hombros se encogieron. No era solo alivio, era derrota, como si hubiera fracasado en su misión. «Sí, señor. Gracias, señor». Se quitó rápidamente el pesado delantal mojado, cogió su mochila, se la colgó al hombro y salió por la puerta de servicio a la oscuridad previa al amanecer. Arthur se quedó solo en la enorme y silenciosa cocina. El silencio volvió a invadirlo, pero ahora estaba lleno de preguntas. Miró el cordón de honor en su mente, un estudiante destacado. Miró el fregadero, un lavaplatos. Se dirigió a su estudio. No intentó dormir. Se sentó en su sillón de cuero y observó cómo el cielo negro se volvía gris. Estaba esperando. A las 7:00 am tomó su teléfono. «George», dijo cuando su jefe de personal respondió. George Shaw era un hombre que llevaba 20 años con él. Era preciso, eficiente y discreto. «Señor Coleman, se ha levantado temprano. Tengo 2 tareas para usted, George. Primero, nuestra ama de llaves, Helen Miller. ¿Cuál es su situación?» Hubo una pausa.
Arthur podía oír el débil clic de un teclado. La señora Miller, dijo George, con voz cautelosa. Ha sido irregular, señor. Ha faltado muchos días por enfermedad en los últimos 2 meses. De hecho, estaba preparando un expediente para discutir su despido. Retira ese expediente, ordenó Arthur. Las palabras salieron como acero frío. Segundo, su hija, una chica llamada Claire, de unos 17 años. Está en el último año de secundaria. Quiero saberlo todo. La escuela, sus notas, su asistencia. Señor. La confusión de George era evidente. No era una petición habitual. La chica estaba aquí a las 3 m. George estaba lavando los platos de mi fiesta. Parecía destrozada y llevaba un cordón de honor de la mejor estudiante de su promoción. No tiene sentido. Quiero saber por qué. De inmediato, señor. Una cosa más, George. La mochila de la chica tenía una foto, un soldado, uniforme del ejército, 1001 división aerotransportada, creo. Averigua quién es. Arthur pasó el día en una nube. Tuvo reuniones sobre los costes del combustible y las rutas de envío. Habló con ejecutivos de Hong Kong y Londres, pero su mente estaba en la cocina. Vio los ojos aterrorizados de la chica. Vio el cordón de honor. A las 4 p.m., George Shaw apareció en la puerta de su estudio. Llevaba una fina carpeta de Manila. Frank nunca parecía alterado, pero hoy estaba sombrío. Parecía conmocionado. Señor, dejó la carpeta sobre el pulido escritorio. Adelante, George. Tenías razón sobre la chica, dijo George. Abrió la carpeta. Claire Miller, 17 años, estudiante de último año en Northwood High School. Deslizó un papel por el escritorio. Era una copia impresa de la página web de la escuela. Una foto radiante de Claire sosteniendo un certificado. No solo es una buena estudiante, señor. Es la mejor estudiante del condado. Nota media de 4,0. Beca académica completa para la Universidad de Georgetown, pendiente de graduación. Hace 2 semanas fue nombrada becaria presidencial de EEUU, una de las 160 mejores estudiantes de todo el país. Arthur se quedó mirando el papel, una becaria presidencial tirando por la borda su futuro para lavar mis platos. Eso, señor, dijo George en voz baja, es el problema. Deslizó un segundo papel. Era un informe formal de asistencia del distrito escolar. Hablé con la directora del Instituto Northwood. Estaba muy emocionada. Hace 25 días, Claire Miller dejó de asistir a clase. La han marcado como absentista. La directora está desconsolada. Dice que ha estado llamando a la madre, Helen, pero el número está desconectado. 25 días, susurró Arthur. La cronología encajaba. El patrón se le estaba formando. Sí, señor. Ha dejado pasar la fecha límite para aceptar la beca. La escuela está obligada a informar de su absentismo al Estado. No se graduará con la beca. Se ha perdido. ¡Qué desperdicio! Un desperdicio trágico. Arthur sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Esto era peor que una chica que faltaba a clase. Era como si se apagara una luz brillante. ¿Por qué, George?, preguntó Arthur en voz baja. ¿Por qué la madre? La voz de George era sombría. Helen Miller. No es un resfriado grave. Hace 2 meses le diagnosticaron una forma grave y agresiva de lupus. Los nuevos tratamientos, el especialista, su seguro los rechaza por ser experimentales. El coste de su bolsillo para la receta principal es de $900 al mes. Arthur sintió un nudo frío en el estómago. Helen fue despedida de su segundo trabajo en una tintorería por faltar días debido a su enfermedad. Tu trabajo es todo lo que tienen. Desconectaron el teléfono para ahorrar dinero, $900 al mes. Arthur dijo que para él no era nada. Un error de redondeo. Para ellos era su futuro. Claire lo sabe. Arthur afirmó que ella ha estado faltando a la escuela ¿para qué? Para trabajar. Sigo investigando eso, dijo George. Pero parece que también está cubriendo los turnos de su madre sin cobrar, limpiando esta casa solo para evitar que la despidas. Está tratando de conservar el trabajo y el seguro médico que su madre está demasiado enferma para desempeñar. Arthur se levantó, sintiendo cómo la ira y la tristeza crecían en su interior. Se acercó a la ventana. El soldado, George, la foto.
George deslizó el último trozo de papel por el escritorio. Era una foto militar en blanco y negro, granulada. El capitán Robert Miller, dijo George. El abuelo de Claire, el padre de Helen, compañía Baker, 101 División Aerotransportada, sirvió en 2 ocasiones, condecorado en numerosas ocasiones, falleció en 2010. Arthur miró el nombre y se le heló la sangre. Compañía Baker. Se apartó de la ventana, se acercó a una foto enmarcada que había en su estantería. Era una foto que no había mirado realmente en años. Un grupo de jóvenes con uniformes militares sonriendo en una polvorienta selva extranjera. Mi hermano, dijo Arthur, con una voz apenas audible. Mi hermano mayor, Thomas, estaba en la compañía Baker. Él no volvió a casa. Arthur miró a George, con los ojos claros y duros como el hielo. No se trata de un empleado, George. Se trata de mi familia. Señor, consígame su dirección, dijo Arthur con voz baja y peligrosa. Y averigüé dónde está Claire Miller ahora mismo. La dirección era un complejo de apartamentos gris y deteriorado en una parte de la ciudad que Arthur no había visto en 40 años. Condujo él mismo en su modesto sedán, no en el Rolls Royce. Sentía la necesidad de ser invisible. El edificio olía a col hervida y moqueta vieja. Subió 3 tramos de escaleras. El hormigón estaba agrietado. Llamó al 3B. Oyó un arrastrar de pies lento y doloroso. La puerta se abrió un poco, sujeta por una cadena. Un ojo se asomó. Susan, dijo Arthur con suavidad. La puerta se cerró de golpe. Oyó un sollozo ahogado, luego el traqueteo de la cadena. La puerta se abrió. La mujer que tenía ante sí era un fantasma. Era 10 años más joven que Arthur, pero parecía 20 años mayor. Tenía las manos hinchadas como garras. Su rostro estaba gris de dolor. Se apoyaba pesadamente en un andador metálico. No era la mujer pulcra y capaz que se ocupaba de su casa. Señor Coleman, jadeó con la voz cargada de vergüenza. Iba a llamar. Es solo que... Helen, la interrumpió Arthur. He venido a verte. Entró en el diminuto apartamento. Estaba impecable, pero hacía frío. Un pequeño calentador eléctrico brillaba débilmente en una esquina. Anoche vi a Claire, dijo. El rostro de Helen se desmoronó. Se dejó caer en el desgastado sofá. Oh, Dios, ella lo prometió. Yo, yo le dije que no lo hiciera. Le dije que aún podía trabajar. Solo necesitaba unos días. Helen, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma? Y para decir qué, susurró, con lágrimas rodando por sus pálidas mejillas, que no puedo hacer mi trabajo, que deberías despedirme. Este trabajo es todo lo que tenemos, el seguro. Paga las visitas básicas al médico. Lo es todo. La beca, dijo Arthur en voz baja. Helen levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos y una nueva y aguda expresión de dolor. La beca presidencial. Helen Georgetown. Lo sé. Susan soltó un sonido. No era un llanto, era un grito de pura y descarnada desesperación desde lo más profundo de su alma. Encontré la carta. Sollozó. La de la Casa Blanca. La encontré en la papelera, en la basura. Le pregunté y ella me miró con esos ojos vacíos y cansados. Y me dijo, ¿qué es una beca, mamá? ¿Paga tus medicinas? ¿Mantiene las luces encendidas? Helen se agarró el pelo con los dedos hinchados y temblorosos. Lo está tirando todo por la borda. Toda su hermosa vida por mí, por $900. Arthur sintió que se le rompía el corazón. Era un tipo de pobreza que había olvidado que existía. La pobreza de las decisiones imposibles. ¿Dónde está Helen? ¿Dónde está ahora mismo? Ha conseguido un trabajo, susurró Helen, apartando la mirada como si estuviera confesando un delito. Uno de verdad, un turno de noche. Para poder estar aquí durante el día por si me caigo. Es en una cafetería, el Evening Star, en el centro. Quédate aquí, dijo Arthur. Cierra la puerta con llave. Volveré. El restaurante Evening Star era ruidoso, luminoso y olía a café rancio y grasa. Arthur Coleman sintió como si hubiera entrado en otro planeta. Se sentó en una mesa en la esquina, con su abrigo de lana a medida que parecía un disfraz. Se acercó una camarera mayor,
con un rostro amable y cansado. ¿Qué vas a tomar, cariño? Solo café, solo, dijo Arthur. Echó un vistazo a la sala, y entonces la vio. Claire se movía entre las mesas, con una pesada bandeja marrón en equilibrio sobre un brazo. Su coleta rubia quedaba oculta bajo un gorro azul. Su uniforme le quedaba una talla grande, con el nombre Patty bordado en rojo en el bolsillo. Se movía con una eficiencia mecánica inexorable. No sonreía, rellenaba vasos de agua, recogía platos y tomaba pedidos. Tenía 17 años, era becaria presidencial y parecía que llevaba toda la vida haciendo eso. La observó cuando levantó una pesada bandeja llena de platos. Vio al gerente, un hombre bajito y de aspecto enfadado con una camisa blanca manchada, gritarle órdenes. Ella solo asintió con la cabeza, con el rostro inexpresivo, y siguió moviéndose. Es igual que su madre, pensó Arthur, tratando de no rendirse. Esperó. Bebió su café, que era amargo y aguado. La observó durante 20 minutos. La vio correr. La vio intentar ser invisible. Estaba limpiando la mesa junto a él. Llevaba los brazos cargados de platos. Claire, dijo. Su voz no era alta, pero se impuso por encima del ruido del restaurante. Ella se quedó paralizada. El ruido de los platos en sus manos se detuvo. Se giró lentamente y sus ojos lo encontraron en la esquina. Su rostro pasó de pálido a blanco. La sangre se le escapó del rostro. Lo miró. Miró su uniforme grasiento. Miró la hamburguesa a medio comer en el plato que sostenía. Y la bandeja, sobrecargada y pesada, se le resbaló de las manos temblorosas. Cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Los platos se hicieron añicos. Los vasos explotaron. El ketchup y los restos de comida salpicaron el linóleo. Todo el restaurante se quedó en silencio. Claire se quedó allí de pie, mirando el desastre. Mirándolo a él, sus hombros comenzaron a temblar. «¡Miller!», rugió el gerente desde detrás del mostrador. Su etiqueta con el nombre decía: «Mitch, ¿qué crees que estás haciendo? Te lo descontaré del sueldo». Claire no miró al gerente, solo miró a Arthur. Sus ojos, que habían estado tan aterrorizados en la cocina, ahora estaban llenos de una emoción diferente y más profunda. Una humillación total y absoluta. Se arrodilló y con sus propias manos comenzó a recoger los fragmentos de vidrio rotos. «Miller, trae una escoba. Limpia eso ahora mismo». Mitch gritaba. Tenía la cara roja. «Tienes suerte de que no te despida en este mismo instante. Eso es una semana de sueldo y los daños, estúpido». «Ya basta». La voz de Arthur no era alta. Era baja, fría y cargada de autoridad. Rompió el silencio del restaurante con más eficacia que los gritos de Mitch. Arthur se levantó de su mesa. Se acercó y se colocó entre el gerente y la chica que estaba en el suelo. Era 30 centímetros más alto que Mitch y aunque tenía casi 70 años, desprendía un aire de poder absoluto. Mitch, que había estado concentrado en Claire, miró a Arthur por primera vez. Vio el abrigo caro, vio el reloj de oro, vio el rostro de un hombre que no encajaba en el restaurante Evening Star. «¿Y quién eres tú?», bramó Mitch, aunque su voz había perdido su tono agresivo. «Es mi empleada, es una niña», dijo Arthur, interrumpiéndole. «Una niña que claramente no se encuentra bien». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una cartera de cuero y extrajo varios billetes. 3 billetes de $100. Los dejó caer sobre la barra. «Eso», dijo, «es por los platos rotos, por mi café y por las molestias». Mitch abrió mucho los ojos. Recogió el dinero al instante. Arthur le dio la espalda a Mitch en un gesto de total desprecio. Se agachó, con las rodillas protestando ligeramente. Ahora estaba a la altura de los ojos de Claire. Ella lloraba, y sus lágrimas silenciosas trazaban surcos en la suciedad de su rostro. Seguía intentando recoger los cristales rotos con las manos temblorosas. «Claire», dijo él, con voz ahora suave pero firme. «Levántate, te vas, no puedo», susurró ella con la voz ahogada. «Mi turno, necesito...». «Tu turno ha terminado». Le tendió la mano. Era una mano limpia y firme, una mano que firmaba contratos millonarios.
Ella la miró fijamente durante un momento. Era un salvavidas. Lentamente, temblando, puso su pequeña mano grasienta en la de él. Arthur la levantó como si no pesara nada. No la soltó. Mantuvo su mano entre las suyas y la giró hacia la puerta, protegiéndola de las miradas de los demás clientes. «Espera», gritó Mitch. De repente se dio cuenta de que estaba perdiendo a una empleada, aunque la maltratara. «No puedes simplemente... Ella tiene que hacerlo». Arthur se detuvo en la puerta. Miró a Mitch. «Ella ha terminado», dijo. Y por la forma en que lo dijo, Mitch supo que era cierto. Arthur Coleman empujó la puerta de cristal y guió a Claire Miller hacia el frío aire nocturno, dejando atrás los platos rotos y el olor a cebolla frita. El coche era un capullo de silencio. Era un sedán oscuro y pesado, no uno de los modelos más llamativos de Arthur. Olía a cuero viejo y levemente a tabaco de pipa. Estaba caliente. Los asientos calefactados zumbaban suavemente contra la espalda de Claire, pero ella tenía tanto frío que no lo notaba. Se sentó rígida, con las manos entrelazadas en el regazo, todavía sucias por el suelo del restaurante. Miró fijamente al reloj del salpicadero. Eran las 11:47 p.m. No había dicho ni una palabra desde que él la había metido en el coche. Temblaba con una vergüenza silenciosa y terrible. Él la había visto en su momento más bajo. La había visto fracasar. Arthur conducía con cuidado, con sus grandes manos descansando ligeramente sobre el volante. No encendió la radio. El único sonido era el golpeteo de los limpiaparabrisas que limpiaban una ligera niebla del parabrisas. La miró. Ella era solo una silueta en la oscuridad, con la cara apartada. «Tus manos», dijo en voz baja. «¿Te has cortado?» Claire se estremeció, sobresaltada por el sonido. «¿Qué? El cristal. ¿Te has cortado?» Ella abrió lentamente los puños y miró hacia abajo. No lo había notado. Había una pequeña línea oscura de sangre en la palma de su mano derecha. «No lo sé, no pasa nada». Arthur suspiró. Aparcó el coche en la acera de una tranquila calle arbolada. Puso el coche en punto muerto y encendió la luz interior. Era una luz amarilla suave, como la de una lámpara de lectura. Bajo ella, la vio Yana. Tenía la cara manchada de suciedad. El pelo estaba enmarañado donde antes lo tenía. El pequeño corte de la mano le sangraba abundantemente. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo?» «Esto te va a escocer», dijo él. No respondió a su pregunta. Metió la mano en la guantera. Su coche estaba tan organizado como su vida. Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios negro. Lo abrió, sacó una toallita antiséptica y una venda. «Dame la mano», le ordenó. «No, no hace falta. De verdad, voy a manchar tu coche de grasa». Ella intentó esconder las manos debajo de las piernas. «Claire». Su voz era suave, pero tenía la misma firmeza que en la cafetería. «Dame la mano». Ella dudó y luego, lentamente y con renuencia, le tendió la mano temblorosa. Él la tomó. Su mano era cálida y sorprendentemente suave, pero su agarre era firme. Sostuvo la pequeña mano agrietada de ella en la suya. Limpió cuidadosamente la sangre y luego abrió la toallita. Ella siseó cuando el alcohol tocó el corte. «Te lo dije», dijo él, con la mirada fija en su trabajo. «Es un pequeño precio a pagar. Mi hermano Thomas siempre decía que es mejor un pequeño pinchazo ahora que mucho dolor después». Trabajó con un cuidado preciso, casi tierno. Limpió el corte y luego le vendó la palma de la mano. Sus movimientos no eran apresurados. Ella lo observaba, con la respiración entrecortada. Era Arthur Coleman, un hombre que movía los mercados, un hombre que era dueño de media ciudad, y estaba sentado en un coche aparcado, vendándole la mano como un padre. Lo absurdo de la situación, la amabilidad del gesto, rompió su vergüenza. Una sola lágrima caliente se derramó y le corrió por la mejilla. Luego otra. Terminó con la venda y le entregó un pañuelo limpio y doblado del bolsillo de su abrigo. «Para tu cara», dijo sin mirarla. Puso el coche en marcha y salió a la calle. Ella se secó la cara. «Gracias», susurró. Las palabras fueron débiles y roncas. «De nada», dijo él.
Condujeron en silencio durante unas cuantas manzanas más. Georgetown, dijo el Edikanestin. Señor, ese es el plan, ¿no? ¿O era la Universidad de Georgetown? ¿Por qué? Ella miró fijamente el pañuelo que tenía en el regazo. Me gusta la historia y el gobierno. Pensé que podría trabajar en el Departamento de Estado o algo así. ¿Quieres servir? Él dijo que no era una pregunta. Sí, un objetivo noble, dijo. Difícil de alcanzar si no estás en la universidad. Su vergüenza volvió con fuerza y agudeza. Tú no lo entiendes. Entonces hazme entender, Claire, dijo él con voz razonable. Veo a una joven, becaria presidencial de Estados Unidos, la mejor estudiante de su clase. Tiene una beca completa para una buena universidad y lo tira todo a la basura. No lo tiré, espetó ella con la voz quebrada. La ira que sentía hacia el mundo, hacia su injusticia, salió a borbotones. No lo tiré. ¿Qué se supone que debía hacer? Ahora lloraba desconsoladamente. Los sollozos que había contenido en la cafetería finalmente la sacudieron. ¿Qué otra opción tenía? Llegué a casa del colegio. Acababa de recibir la carta, la de la Casa Blanca. Estaba tan feliz. Corrí hacia adentro y mi madre estaba en el suelo. No podía levantarse. Tenía tanto dolor que ni siquiera podía llorar. Arthur escuchó. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. El médico dijo que era lupus. Dijo que su antigua medicación no funcionaba. Dijo que necesitaba una nueva. Un especialista. Y el seguro no lo cubre. Son $900 al mes solo por las pastillas. Eso no es. Eso ni siquiera incluye al médico ni las pruebas. Se limpió la nariz con su pañuelo. Ya no le importaba la apariencia. Perdió su otro trabajo. Este trabajo en tu casa es todo lo que tenemos. La vi tratando de fregar los pisos y ella lloraba porque tenía las manos demasiado hinchadas. Iban a despedirla. Íbamos a perder el apartamento. Íbamos a perderlo todo. Su voz se redujo a un susurro. Así que tiré la carta a la basura. Llamé a la escuela y les dije que no iba a volver. Cogí su teléfono. Bloqueé el número del director. Tenía que hacerlo, para que no pudiera llamar a mamá. Y empezaste a trabajar. Arthur dijo que tenía que cubrir sus turnos en tu casa gratis para que George no supiera que estaba enferma. Y conseguí el trabajo en la cafetería, el turno de noche. Ganaba $11 la hora. Estaba ahorrando para la medicina. Casi lo había conseguido. Solo necesitaba una semana más. Estaba agotada. La confesión la dejó vacía. Apoyó la cabeza contra el cristal frío de la ventana. Lo odio, susurró. Lo odio, pero quiero a mi madre. No podía ir a clase de historia. No podía escribir trabajos sobre política mientras mi madre estaba desapareciendo. ¿De qué sirve una beca si pierdo a mi madre? Arthur se quedó en silencio. Conducía. Estaba procesando la información. No se trataba de una chica que faltaba a clase. Se trataba de una soldado. Una soldado que había tomado una decisión táctica terrible. Una soldado en un frente perdido. Se detuvo frente a su edificio de apartamentos gris, el mismo que había visitado esa tarde. «Te pareces mucho a tu madre», dijo. «¿Qué?» «Ella también me mintió», dijo él, volviéndose hacia ella. «Intentó ocultar su enfermedad para proteger su trabajo y protegerte a ti. Tú me mentiste para protegerla a ella. Sois una familia de mentirosos terribles, y los dos se os da muy mal mentir». Una pequeña sonrisa acuosa casi tocó sus labios. «También son muy orgullosos», dijo él, «y su orgullo les está costando el futuro. Le está costando la salud a su madre. Es nuestro problema, señor. Le devolveré el dinero de los platos. No sé cómo». «Deja de hablar de los platos», dijo él, con irritación en la voz. «Los platos no importan. La cena no importa. Los $900 no importan. Nos importa a nosotros. No importa», repitió. Y esta vez su voz era firme. «Sal del coche. Vamos a ver a tu madre». El trayecto por las 3 plantas de escaleras fue diferente. Esta vez, Claire iba delante, con los hombros caídos en señal de derrota. Arthur iba detrás,
con una presencia firme e implacable. Claire buscó a tientas la llave, lo que le resultaba difícil con la mano vendada. Finalmente consiguió abrir la puerta. El apartamento estaba a oscuras, iluminado solo por el mismo débil calentador eléctrico. Helen estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta fina, con el rostro convertido en una máscara de puro terror. Era evidente que había estado esperando junto a la puerta, imaginando todos los terribles desenlaces posibles. Cuando vio a Claire con el uniforme sucio del restaurante, exclamó, «Claire, oh cariño, ¿qué ha pasado? ¿Estás herida?» Entonces vio a Arthur Coleman llenando el umbral detrás de ella. El rostro de Helen pasó del miedo a una profunda vergüenza. Intentó ponerse de pie para hacer de ama de llaves, pero sus piernas estaban demasiado débiles. Se dejó caer de nuevo. «Señor Coleman», susurró con voz quebrada, «no sé qué decir. Ella ha estado trabajando en el turno de noche en una cafetería», dijo Arthur, entrando en la pequeña habitación para pagar tu medicina. La medicina que no me dijiste que necesitabas. La verdad flotaba en el aire frío, cruda y desagradable. Helen miró a Claire. Claire miró al suelo. «¿Se lo has contado?», le susurró Helen a su hija. «Él estaba allí, mamá, en la cafetería. Se me cayó una bandeja y lo rompí todo. Lo siento mucho, mamá». «Lo siento mucho». Las defensas de Claire se derrumbaron. Corrió hacia el sofá y se derrumbó, hundiendo la cabeza en el regazo de su madre, sollozando. Helen rodeó a su hija con los brazos, acariciándole el pelo con sus propias manos hinchadas y doloridas. Levantó la vista hacia Arthur, que se erguía sobre ellas como un juez. «Por favor», suplicó Helen, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no la castigues. Es culpa mía. Todo es culpa mía. Me puse enferma. No pude. Lo siento mucho. Pagaré todo lo que haya roto. Trabajaré gratis. Solo, por favor, no llames a la policía. No le hagan daño a mi hija». Arthur miró a las dos mujeres abrazadas en un mar de deudas, enfermedad y miedo. Sintió un repentino y agudo dolor en el pecho. No era su corazón, era algo más antiguo. Era el recuerdo de su propia madre después de que llegara el telegrama. El recuerdo de una casa que tenía todo el dinero del mundo y ninguna alegría. «Hacerle daño», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «Helen, no estoy aquí para hacerle daño. Estoy aquí para evitar que tú le hagas daño». Helen lo miró confundida. «¿Qué? ¿Tu orgullo? ¿Su orgullo? Estás dejando que destruya toda su vida, toda su brillante vida, porque eres demasiado orgullosa para pedir ayuda». «¿Ayuda?», dijo Helen como si la palabra le resultara extraña. «¿De quién? ¿Quién? ¿Quién ayuda a gente como nosotros?» «Yo», dijo Arthur simplemente. Se acercó al único sillón desgastado y se sentó. Ya no era el imponente multimillonario. Era solo un anciano en una pequeña habitación fría. «Esto es lo que va a pasar», dijo. No estaba preguntando. Estaba exponiendo hechos. «Mañana por la mañana, a las 9:00, vendrá un coche. Te llevará a ti, Helen, a la clínica Cleveland. He hablado con un médico de allí, el doctor Harris. Es el mejor especialista del país para tu enfermedad. Es un viejo amigo». Helen lo miraba con la boca abierta. «No puedo. El costo. No puedo». «No vas a discutir los costos», Arthur dijo. «Vas a discutir tu salud. Todo. El transporte, el tratamiento, la medicina, todo está arreglado. Está pagado». «¿Pero por qué?», levantó la mano. «No he terminado. Claire». Claire levantó su rostro bañado en lágrimas del regazo de su madre. «Mi asistente George estará en Northwood High School a las 8:00 p.m. Se reunirá con tu director. Le explicará la emergencia familiar que causó tu ausencia. Le explicará que harás tus exámenes finales. Te graduarás. Tu expediente de absentismo escolar será corregido». Los ojos de Claire se abrieron como platos. «Pero la beca, se me pasó la fecha límite. Se ha perdido». «Las fechas límite», dijo Arthur con una rara sonrisa en los labios, «a menudo son solo sugerencias para las personas que no son persuasivas. George es muy, muy persuasivo.
Esta tarde hablará con la Junta de Admisiones de Georgetown. Aceptarás tu beca, irás a Washington en otoño. Eso es definitivo. La sala quedó en silencio. Helen y Claire se quedaron mirándolo. Estaban en estado de shock. En 2 minutos había resuelto los problemas que las habían estado agobiando durante meses. Helen fue la primera en hablar. Su voz era un susurro frágil. Señor Coleman, ¿por qué? Esto es caridad. No podemos aceptarlo, es demasiado. Arthur se inclinó hacia adelante. El cansancio de su insomnio de las 13 m había vuelto, pero era un cansancio diferente. No es caridad, Helen. La miró, escudriñando su rostro con la mirada. Vine aquí esta tarde, vi su apartamento, vi una fotografía junto a la puerta. Helen miró la mesita auxiliar, pequeña y abarrotada. ¿Una fotografía? ¿Una pequeña? ¿Un hombre con uniforme? Un uniforme del ejército. Helen se llevó la mano a la garganta. Mi padre, mi papá. Robert Miller, dijo Arthur. Sí, dijo Helen, con voz llena del orgullo de una hija. El capitán Robert Miller, asintió Arthur lentamente. Lo sabía, susurró. Lo pensaba, pero tenía que estar seguro. ¿Conocías a mi padre? No, dijo Arthur. Nunca tuve ese honor, pero sabía de él. Hizo una pausa, buscando las palabras. Era una historia que no había contado en 50 años. Tenía un hermano mayor, dijo Arthur, con voz distante, la mirada fija en la pared, en el pasado. Se llamaba Thomas Tommy. Era todo lo que yo no era. Era ruidoso, divertido y valiente. Yo lo adoraba. Claire y Helen escuchaban, inmóviles. Yo estaba en la universidad estudiando empresariales. Él se alistó en la 1001 a División Aerotransportada. Lo enviaron a Vietnam, a la compañía Baker. Helen abrió mucho los ojos. Esa era la compañía de mi padre. Sí, Arthur dijo, tu padre era su capitán. Tommy no volvió a casa. Tenía 20 años. Eso destrozó a mi madre. Rompió nuestra familia. Bajó la mirada hacia sus propias manos, las manos que habían construido un imperio. Después de lo que pasó, mi madre se apagó. Pero entonces llegó una carta. Era de un capitán, Robert Miller, de tu padre. Escribió sobre Tommy. Dijo, mi hermano fue valiente. Dijo, contó una historia sobre cómo mi hermano había salvado a otros 2 hombres. Le dijo a mi madre que Tommy no estaba solo, que él le había cogido de la mano. Le dijo que estaba orgulloso de haber servido con él. Arthur tuvo que detenerse. Se aclaró la garganta. Escribió 3 cartas, Helen, a una mujer a la que nunca había conocido, sobre un chico que ella había perdido. Esas cartas eran lo único que mantenía viva a mi madre. Eran un regalo de paz. Nos devolvió a mi hermano. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó su cartera. De un pliegue gastado y oculto, sacó un pequeño trozo de papel cuadrado. Estaba viejo, agrietado por los pliegues. Era una fotografía, la misma que había en su estantería. Un grupo de jóvenes en la selva. Se la entregó a Helen. Ella la tomó con mano temblorosa. Vio a un grupo de chicos cansados y sonrientes y en el centro, a un joven con un rostro amable y fuerte, y junto a él, a un chico más alto y sonriente, con el brazo colgado sobre su hombro. Ese es mi padre, susurró Helen, trazando el rostro con el dedo. Y ese, dijo Arthur, señalando al chico sonriente, es mi hermano, Tommy. Claire se inclinó, con los ojos muy abiertos. Vio a su abuelo, joven y lleno de vitalidad, un hombre al que solo había conocido como un anciano tranquilo que olía a tabaco. Tu padre, dijo Arthur, con la voz cargada de emoción, no dejó a nadie atrás, ni a sus hombres, ni siquiera su recuerdo. Miró a Claire. Vio su rostro pálido y agotado. Vio su cordón de honor. Vio los ojos de su abuelo. He sido un hombre muy, muy rico durante mucho tiempo, dijo Arthur, pero siempre he tenido una deuda que no podía pagar. Una deuda con tu padre por su amabilidad, por su honor. Se puso de pie. Esto no es caridad. Esto es familia. Esto es una deuda, con 50 años de retraso. Tu abuelo salvó a mi familia, Helen. Ahora me dejarás ayudar a la suya.
Arthur miró su reloj. Era más de medianoche. Un coche te recogerá a las 9 p.m., Helen, repitió con voz suave pero firme. Por favor, estate lista. El equipo del Dr. Harris estará esperando. Helen solo asintió con la cabeza, con la mirada fija en la vieja fotografía que tenía en la mano. Claire, dijo él. Ella levantó la vista, con el rostro rojo e hinchado. Te espero en tu colegio a las 8:30 de la mañana. Mi asistente, George, te recibirá. Entrarás, hablarás con el director y acordarás hacer los exámenes finales. Sí, señor, susurró ella. Bien. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Y George también tiene instrucciones de que te vuelvan a conectar los servicios públicos y de que organice una entrega de un mayorista. No puedes seguir adelante si tienes frío y hambre. Miró a Helen. No dejó a nadie atrás, Helen, dijo Arthur en voz baja. Es hora de que su familia reciba el mismo trato. Se marchó. La puerta se cerró con un clic. Durante un minuto entero, madre e hija permanecieron inmóviles. Entonces Helen soltó un largo suspiro tembloroso, un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. Claire corrió a la pequeña cocina, su cuerpo finalmente cediendo al estrés de la noche. Cuando terminó de temblar, Helen estaba allí, apoyada en su andador, sosteniendo un vaso de agua. Mamá, susurró Claire, con la garganta irritada. ¿Es esto real? Helen miró a su alrededor, al pequeño y frío apartamento. Miró los avisos de desconexión y el uniforme de camarera arruinado de su hija. Luego miró la fotografía de 50 años de antigüedad que tenía en la mano. Creo que sí, cariño, dijo Helen, con la voz temblorosa. Creo que tu abuelo nos acaba de salvar. Las 2 semanas siguientes fueron una nebulosa. Era como ver cómo una vida era reconstruida por un equipo invisible y eficiente. A las 8:30 de la mañana, Claire, temblorosa, se reunió con George Shaw en el Instituto Northwood. Era un hombre con un traje sencillo y perfecto. Estaba tranquilo, era profesional y se encargó de todo. La directora, la señora DeWitt, salió corriendo de su despacho, con una mezcla de preocupación y alivio en el rostro. Claire, querida, estábamos muy preocupados. Fue una emergencia médica familiar, señora DeWitt, dijo George con suavidad, entregándole una carpeta. Claire ha estado actuando como la principal cuidadora de su madre. Aquí está la documentación de la clínica Cleveland. Los ojos de la directora recorrieron las cartas. La severidad de la administradora había desaparecido, sustituida por una profunda simpatía. Oh, pobrecita, le dijo a Claire. ¿Por qué no dijiste nada? No sabía cómo. Claire susurró. Ya está todo arreglado, dijo George. Solo tenemos que organizar sus exámenes finales. Por supuesto, sí, lo que sea. Mientras Claire estaba en la escuela, llegó otro coche para Helen. Estaba aterrorizada, pero en la clínica Cleveland la esperaban las enfermeras. Sabían su nombre. El doctor Harris, un hombre amable con ojos cálidos, se sentó con ella durante una hora. Vamos a mejorar esto, le dijo. Tu trabajo es descansar. Por primera vez en un año, Helen Miller durmió sin dolor y sin miedo. De vuelta en el apartamento, volvió la luz. La calefacción de gas se encendió con un clic, inundando las habitaciones de calor. Llegó un servicio de comestibles con cajas de comida. Comida de verdad. Claire se sentó en su pequeño escritorio, con sus viejos libros de texto abiertos. Estudió, hizo sus exámenes. Las palabras de la página ya no eran un recordatorio de la vida que había perdido. Eran un mapa. El día de la graduación era soleado y caluroso. El campo de fútbol del instituto estaba lleno de sillas plegables. Claire se sentó en el escenario con su toga y su birrete azules. Llevaba alrededor del cuello el cordón de honor azul y dorado. Miró a la multitud. En la tercera fila los encontró. Su madre estaba en una silla de ruedas, pero no era la mujer gris y destrozada del apartamento. La hinchazón de sus manos había disminuido. Llevaba el pelo arreglado. Sonreía, con los ojos brillantes de un orgullo tan intenso que Claire podía sentirlo desde el escenario. A su lado, con un sencillo traje gris, estaba Arthur Coleman. No parecía un multimillonario, parecía un abuelo. Cruzó la mirada con Claire, no sonrió, simplemente asintió con la cabeza.
Un gesto de respeto. Tu día. Cuando llamaron a su nombre, la mejor estudiante de la promoción, Claire Miller. Los aplausos fueron fuertes. Caminó hacia el podio. Desplegó su discurso. Miró sus notas. Y luego miró más allá de ellas, a su madre y a Arthur. Dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. Buenos días, dijo. Su voz era clara y no temblaba. Escribí un discurso sobre el futuro, pero no quiero hablar de eso. Se agarró a los lados del podio. Quiero hablar de lo que pasa cuando no puedes ver el futuro. Quiero hablar de la bondad. Pensamos en la historia como algo creado por personas importantes, por presidentes y multimillonarios. Vio que Arthur se movía ligeramente. Pero la historia también se crea con pequeñas decisiones, por personas que están cansadas y asustadas, pero que deciden hacer lo correcto de todos modos. Por un soldado que escribe una carta a una madre afligida a la que nunca ha conocido. Por una madre que prefiere perderlo todo antes que dejar que su hija vea su dolor. Por personas que ven a alguien caer y, en lugar de pasar de largo, se detienen. Simplemente se detienen y le tienden la mano. Sus ojos se clavaron en los de su madre. Mi futuro no es mío. Me lo compraron. Me lo compró mi abuelo hace 50 años. Me lo compró mi madre, que sacrificó su salud por mí. Y me lo devolvió un hombre que entiende que nadie debe quedarse atrás. Respiró hondo. Enhorabuena a mi clase. Lo hemos conseguido, pero no os limitéis a ir y tener éxito. Id y sed amables. Así es como se cambia el mundo. Gracias. El campo quedó en silencio. Entonces comenzaron los aplausos. No eran aplausos de cortesía. Era un rugido. Sus compañeros de clase se pusieron de pie. Sus padres se pusieron de pie. La señora Ditt lloraba. Helen sollozaba con las manos en la cara. Arthur le daba palmaditas en el hombro. Tenía el rostro serio, pero los ojos brillantes. Un mes después, Helen regresó. No estaba curada. El lupus no era un resfriado, pero estaba en remisión. La nueva medicina y los cuidados adecuados le habían devuelto la vida. Se sentó en la biblioteca de Arthur. Ella había pedido esta reunión. Arthur, dijo. Él había insistido en que lo llamara por su nombre de pila. No puedo agradecerte lo suficiente. No hay palabras, pero no puedo ser un caso de caridad. Tengo que trabajar. Tengo que hacer algo. Arthur sonrió. Había estado esperando esto. Tienes razón. Estoy de acuerdo. Por eso tengo un trabajo para ti. Señaló una pila de cajas de archivos en su escritorio. Mi madre dejó un pequeño fondo, dijo. Lo llamó el fondo de la compañía Baker. Su idea era proporcionar pequeñas subvenciones a los hijos y nietos de los veteranos. Ayudar con los libros o con el pago inicial, un poco de amabilidad, como ella lo llamaba. Suspiró. Después de su muerte, lo dejé inactivo. Estaba ocupado. Estaba construyendo cosas. Lo olvidé. La miró con seriedad. He reiniciado el fondo. Lo he dotado adecuadamente. Pero necesita un director. Necesita a alguien que lea las cartas para encontrar a las personas que necesitan ayuda y que sea el corazón del mismo. Helen lo miró confundida. Pero yo soy ama de llaves. No, dijo Arthur. Eres hija de un veterano. Eres una mujer que entiende el sacrificio. Entiendes lo que es estar en necesidad y ser demasiado orgullosa para pedir ayuda. No se me ocurre nadie más cualificado. Helen miró las cajas. No le estaban ofreciendo caridad. Le estaban ofreciendo un propósito. Sí, dijo con voz clara. Sí, sería un honor. El verano terminó. Era una mañana fresca a finales de agosto. En agosto, Claire se marchaba a Georgetown. Helen, ahora en remisión, la despidió desde su nuevo y luminoso apartamento. El sedán de Arthur se detuvo. Él salió. ¿Todo listo?, preguntó. «¿Todo listo?», dijo Claire con una amplia sonrisa. «Unas cuantas cosas», dijo él entregándole una caja. Dentro había un nuevo ordenador portátil para los trabajos de ciencias políticas. «Arthur, esto es una tontería», dijo ella. Luego le entregó un sobre cuadrado y plano y esto. Ella lo abrió. Era un sencillo marco de madera oscura. Dentro había una fotografía. Los jóvenes en la selva, su abuelo y su hermano. «Pero esto es tuyo», dijo ella. «¿De tu escritorio?».
No. Arthur la corrigió con delicadeza. El de mi escritorio era de mi madre. Este, este era de Tommy. Estaba en su cartera cuando enviaron sus cosas a casa. Ha estado en una caja. Creo que él querría que lo tuvieras para recordar de qué estás hecha. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Lo abrazó. No fue un abrazo tímido y breve, fue un abrazo sincero y agradecido. Gracias, susurró, por todo, por verme. Él le dio una palmadita en la espalda, con un nudo en la garganta. Vete, le dijo. No llegues tarde. Washington no espera. Ella abrazó a su madre, un abrazo largo y fuerte. Te quiero, mamá. Tómate la medicina. Lo haré. Helen se rió secándose una lágrima. Llámame todas las noches. Lo haré. Claire se subió al taxi. Miró por la ventana trasera mientras se alejaba. Vio a su madre, sana y fuerte, y vio a Arthur, el multimillonario que había estado demasiado inquieto para dormir. Tenía el brazo alrededor de los hombros de Helen. Dos personas de dos mundos diferentes de pie en una acera, viendo cómo se alejaba el futuro que habían construido juntos. Arthur miró hasta que el coche desapareció. Levantó la vista hacia el brillante cielo azul. Había construido un imperio basándose en patrones, tormentas, mercados y competidores. Pero durante 50 años había pasado por alto lo más importante. Había estado buscando una forma de pagar una deuda con el pasado. Nunca se dio cuenta de que la deuda debía pagarse al futuro. Sintió una extraña sensación nueva en el pecho, una quietud, una paz. Vamos, Helen, dijo girándola hacia su coche. Vamos a la oficina. Tenemos trabajo que hacer. Y por fin, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que esa noche podría dormir. Y aquí es donde terminamos nuestra historia, con una deuda de 50 años finalmente pagada. Espero que esta historia sobre cómo un pequeño acto de bondad puede extenderse a través de generaciones para cambiar el futuro te haya dado la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. ¿Estabas relajándote antes de acostarte o empezando el día con una taza de té? Deja un comentario. Los leo todos, de verdad. Si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos en la próxima historia, darle a me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar, así que no dudes en compartir tus comentarios. Gracias por dedicarnos tu tiempo.